Hola, mi nombre es María Alejandra Valle Ramírez. Y yo soy María Isabel Sepúlveda. El día de hoy vamos a hablar sobre una novela bogotana llamada Manuela, escrita por Eugenio Díaz Castro. Vamos a hacer una breve biografía sobre el autor, sobre sus obras principales. Vamos a hablar sobre la estructura y la división de la obra, teniendo en cuenta los capítulos y los momentos de los personajes. Vamos a hablar sobre los conflictos sociales, económicos y políticos que van a caracterizar a los personajes. También vamos a hablar vamos a dar un análisis personal sobre, pues entre las dos, sobre la importancia de la novela, para así poder comprender los orígenes de los conflictos contemporáneos de los colombianos. Y ya, continuemos. Bueno, empezaré dando un resumen sobre la biografía del autor. El autor, llamado José Eugenio Díaz Castro, nació en Soacha de 1804 y murió en Bogotá de 1865. Escritor colombiano que inició el costumbrismo en su país con la novela Manuela. Fue un hombre de campo de formación prácticamente autodidáctica. No participó en ninguna guerra ni perteneció a ningún partido político. Sin embargo, recreó con una mirada sociológica muchos de los hechos y acontecimientos de la turbulenta etapa histórica que vivió Colombia. Realizó sus estudios primarios en un colegio llamado San Bartolomé. Debido a una afección que padecía en el pecho y a un accidente al caer de un caballo, tuvo que abandonarlos y continuar sus lecturas de manera autodidáctica. Para subsistir se dedicó a las labores de campo, algunas veces como propietarios y otras como mayordomo. En 1848 dirigió un negocio de prensas de tabaco en Ambalema. Publicó muchos artículos costumbristas en los periódicos, entre ellos El Bien Social, El Mosaico, El Bogotano, Biblioteca de Señoritas y en la América. Era un conservador y fervoroso creyente de los dogmas de la Iglesia Católica. Fue uno de los fundadores de la tertulia El Mosaico y escribió muchas de sus obras cuando vivía solo en una finca y dirigía su negocio de prensas. Vivió al pie de la cordillera de Subió Occidental, entre húmedas y oscuras selvas en medio de los peones. Muchas de sus obras las redactó en una antigua mesa de nogal, utilizando todos los recursos que llegaban a sus manos, como las cubiertas de las cartas que él recibía de sus familiares o en pedazos de papel. En 1861 enfermó y tuvo que recluirse, suspendiendo sus trabajos. Pasó sus últimos 5 años en cama debido a una enfermedad crónica e incurable. Dando un repaso rápido de la cronología de Manuela, nos indica que la novela se empezó a publicar por primera vez en 1858 a través de entregas que aparecían como folletines del periódico El Mosaico, fundado ese mismo año por iniciativa del autor y de su amigo y escritor José María Vergara, quienes en su publicación buscaban fomentar los primeros pasos de una producción literaria nacional que por aquel entonces empezaba a dar sus primeros frutos en el ámbito novelístico. Sin embargo, la felicidad no fue completa para su autor, ya que en el mes de abril de 1859 la novela fue sacada de circulación debido a que se presentaron ciertos desacuerdos entre el autor y los colaboradores y editores del periódico que al final impidieron que se completara la impresión total de la novela. Entre sus obras destacadas vamos a encontrar Manuela, el reloj de enlazar, Bruna la Carbonera, Una ronda de Don Ventura Ahumada, María Tincine o Los pescadores del Funza, escritores colombianos, los aguinaldos en Chapinero, Pioquita o El Valle de Tenza, el Caney del Totumo. Bueno, ahora yo voy a hablarles acerca de la estructura de la novela. Se encuentra dividida por capítulos, son 19 capítulos y el primero se titula entonces capítulo 1, La posada del Malabrigo.
Capítulo 2, la parroquia. Capítulo 3, el cura. Capítulo 4, el lavadero. Capítulo 5, el trapiche del retiro. Capítulo 6, la lámina. Capítulo 7, expedición a la montaña. Capítulo 8, la casa de un ciudadano. Capítulo 9, lecciones de baile. Capítulo 10, dos visitas. Capítulo 11, el mercado. Capítulo 12, la esmeralda. Capítulo 13, revolución. Capítulo 14, lo que puede el amor. Capítulo 15, junta de notables. Capítulo 16, el asilo en la montaña. Capítulo 17, cambio de ministerio. Capítulo 18, la fuga. Y por último, capítulo 19, los cartereros. Y así ya hemos hablado acerca de los 19 capítulos que tiene la novela Manuela, una novela costumbrista colombiana, y podemos continuar con el siguiente ítem de la exposición. Bueno, lo siguiente a tener en cuenta serían los conflictos sociales, económicos y políticos que caracterizan a los personajes principales en esta novela. Los conflictos que se presentan en la obra y que deben sobrellevar los personajes principales están enmarcados en la realidad política bipartidista del periodo en el cual se enmarcan los hechos de la novela, entre el 5 de mayo y el 20 de julio de 1856. Podemos ver la existencia de una familia conservadora perteneciente políticamente a los gólgotas, una de las facciones del Partido Liberal, junto con la otra facción de los radicales. El ambiente de desigualdad e injusticia que se refleja en la obra sirve de escenario para desenvolver las luchas ideológicas que se dan entre los personajes. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Tenemos como primero a Demóstenes Bermúdez. Es el típico capitalino que va a una comarca en búsqueda de votos para su candidatura al Senado, pero que termina en medio del entramado social de la parroquia, y quien representa ese liberalismo gólgota que pregona una igualdad social, pero para sus propios intereses. Si bien dicha igualdad no es más que la suma de los derechos de los ricos por encima de los pobres, es decir, de los hacendados sobre sus arrendatarios. Tenemos otro personaje que es Manuela, protagonista, que se encuentra frente a una lucha por no caer en las garras del gamonal. Nos conduce por medio de los entramados políticos y sociales de la época, de los discursos contradictorios del liberalismo y que son quienes hablan de libertad pero no aplican el mismo discurso. También tenemos a Teodoro Forero, que es un liberal radical o más conocido como los draconianos, representante del grupo de los descalzos, quien busca la igualdad y libertad de derechos para los campesinos pobres de su parroquia, pero que al tener mayor conocimiento sobre jurisprudencia y leyes típico tinterillo, saca provecho de dicha situación para favorecer sus intereses personales, controlando jueces, alcaldes y al mismo cabildo bajo la ley de la fuerza. Tenemos también unos personajes secundarios que son Cecilia, el cura, el propietario de la hacienda Trapiche Eloy, Blas, Cosme y Matías, y tenemos a Dimas y Elías. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las alternativas que siguen los personajes para solucionar los conflictos que los agobian. Empezando con Bermúdez, la ambición política y la conciencia de clase pudieron más que el deseo. Él regresará con Celia, su prometida, para efectuar posiblemente una unión de conveniencia. Al manejar de esta manera la trama amorosa, el autor no solo aparta el patrón romántico, sino que añade un elemento más de ironía y de crítica al personaje. A pesar del humanismo que pregona y de su interés aparente por los humildes, privan en él las consideraciones económicas de carrera y de abolengo. Por otro lado, el matrimonio entre Manuela y Damaso se concreta para el 20 de julio, día de la independencia. Cuando le toca el turno a Manuela, dentro de la iglesia, se inicia un incendio provocado por Tadeo como venganza por lo sucedido. Manuela muere volviéndose mártir de su pueblo, y así el autor construye una regresión simbólica a la mitología fundacional de la nación. Por otro lado, Tadeo es descubierto por los pobladores del pueblo encabezados por el señor Bermúdez,
Será encarcelado, pero logra huir al provocarse un incendio en la cárcel por parte de sus secuaces. En secreto ingenia un plan para vengarse del señor Bermúdez, Manuela, Damaso y los habitantes del pueblo. Por otra parte, podríamos decir que la importancia de la novela radica en que es una herramienta que nos va a ayudar a comprender un poco más los orígenes de los conflictos contemporáneos de los colombianos, ya que la novela es considerada como la mejor novela nacional antes de la novela María de Jorge Isaac, ya que en su momento fue una de las novelas que mejor trató y reflejó los problemas fundacionales de nuestra nación, siendo actualmente utilizada por historiadores y economistas para corroborar sus análisis de aquel periodo. La obra es de género costumbrista, donde el autor resalta el multiculturalismo y la diversidad de nuestra nación, caracterizando así la cultura, personas, comportamientos, tradiciones, lenguajes coloquiales, el comercio y la administración local, el manejo de la justicia y las instituciones políticas. Los antecedentes del costumbrismo en esta sociedad se remontan a las últimas 3 décadas de la colonia en el siglo XVIII, aunque también hereda algunas de las problemáticas que comenzaron con la conquista, en especial en lo que se refiere a la posesión de las letras y la formación de un círculo exclusivo de letrados. Bueno, ya por último las conclusiones. Concluimos que la política, el amor, la religión y sociedad se unen bajo las manos de Eugenio Díaz para recrear la Colombia de la mitad del siglo XIX, con los matices de la vida rural, los imaginarios sociales, los paisajes y las costumbres de una sociedad que seguía en búsqueda de construir la nación colombiana. Es una de las obras más representativas del género costumbrista en nuestro país y una de las obras más importantes del siglo XIX.